Este es el enunciado del segundo trabajo práctico, detector sincrónico, medición de impedancias. Se pide relevar la plaqueta, identificando las distintas partes que las componen y los puntos de prueba de ajuste. Conectar adecuadamente las alimentaciones, utilizando un generador de ondas. Observar detalladamente las distintas formas de ondas en las distintas partes del circuito a la salida del detector sincrónico. Ver cómo trabaja la red desfasadora, alimentando esto con una frecuencia de 1 kHz. El circuito, como vamos a ver, tiene dos bornes en la entrada y en la salida, tanto para conectar, para configurarlo como medición de admitancias o medición de impedancias si el dispositivo bajo ensayo se coloca en la cadena de realimentación. Nosotros vamos a ver la tensión de salida y la vamos a dividir en la componente en fase y componente en cuadratura para obtener a partir de esta una tensión continua luego de pasarla por un filtro pasabajos que va a ser directamente proporcional al valor de la impedancia incógnita de referencia que vamos a tomar como patrón. El proceso de calibración consta de calibración de simetría y calibración de fase. La calibración de simetría se hace con ajuste de simetría en el detector sincrónico. El ajuste de fase se hace corriendo una corriente de ajuste en el lazo proporcional integral en el detector de lazo de enganche, que es el que proporciona las salidas mediante unos divisores con flip-flop a 0, 90, 180 y 270 grados. Halladas las constantes del circuito, lo que se pide es encontrar la constante del instrumento y luego producir un desajuste en la fase 0 para analizar el error en el factor de pérdida y con un ajuste a 90 grados, desajuste a 90 grados, encontrar la variación del error relativo en la capacidad, como delta tita por dp, siendo dp el factor de pérdidas. En este diagrama podemos ver la fuente de entrada, el buffer, la tensión de alterna va a alimentar esta admitancia. Este es un cero virtual, por lo tanto utilizamos el modelo paralelo para capacitancia y resistencia en paralelo. Resistencia de realimentación. Esta tensión alterna que va a aparecer aquí va a ser separada en la componente en fase y componente en cuadratura mediante un dispositivo que va a tomar la señal de entrada sinusoidal, la va a cuadrar, va a multiplicar la frecuencia de entrada por 4 a través de una lógica y nosotros esa frecuencia dividida por 4 la realimentamos a la entrada, con lo cual la salida del VCO va a ser una frecuencia 4 veces más alta que la de entrada. En función de que elijamos 0, 90, 180 o 270, los factores que quisiésemos elegir, entramos al detector sincrónico y con eso tomamos la componente en fase de la tensión B0 o la componente en cuadratura. En el caso de entrar con una admitancia, la tensión a 90 grados nos va a dar la componente reactiva en forma directamente lineal, porque el modelo de un capacitor es 1 sobre omega C, con lo cual al estar a la entrada, la tensión de salida aparece con una transferencia de la incógnita sobre el numerador a través de B0 y el parámetro de pérdidas, o sea la resistencia de fuga, va a aparecer en el denominador. O sea que nosotros vamos a tener la componente en fase, a la salida del filtro nos va a dar la componente de pérdidas a través de una conductancia. Por lo tanto, para sacar ese valor primero deberemos, luego de haber ajustado el circuito, haber visto cómo eran los distintos puntos, las distintas señales, los distintos puntos, utilizar el valor que tenemos de capacitor patrón
para leerlo en voltios en la tensión de salida. Entonces, habiendo visto esto, el procedimiento general es: se calibra el dispositivo, se coloca una admitancia en la entrada, primero con un capacitor patrón sin resistencia de pérdidas, se busca la tensión BS en continua que tenga el mismo valor que el capacitor patrón colocado en la entrada, y si vemos la ecuación que rige la tensión de salida, B0 es E sub G por la constante del instrumento por Gx más J omega Cx. Si detectamos a 90 grados, vamos a separar parte real y parte imaginaria, con lo cual vamos a tener una lectura directa de la tensión B0 en función del capacitor patrón. Nosotros conocemos el capacitor patrón, medimos la tensión E sub G, conocemos la frecuencia de excitación, por lo tanto, al obtener la tensión en continua igual en valor modular al capacitor patrón, utilizando estos valores que tenemos acá, B0 lo conocemos E sub G porque lo medimos en alterna, omega la conocemos, el capacitor es un valor que colocamos a la entrada, eso nos permite determinar la constante KI del instrumento. Obtenida la constante KI del instrumento, cuando medimos a 0 grados con una resistencia de pérdida colocada acá, vamos a tener una tensión de salida que nos va a dar directamente E sub G con BS a 0 grados, sub G, KI, K sub D por Gx. De aquí despejamos el valor de la conductancia. Obtenidos esos valores, luego vamos a producir un pequeño desajuste en la fase a 0 grados y en la fase a 90 para poder obtener, en función de las tensiones que leamos, los errores relativos en el factor de pérdidas y el valor leído en la capacitancia. Si ustedes desarrollasen este laboratorio con el instrumental y las placas en la facultad, se encontrarían con esta placa en la cual aquí colocamos la tensión alterna. Este es el buffer de la excitación. La salida del buffer tiene dos caminos. Hacia arriba vamos al circuito en el cual tenemos la impedancia incógnita o la admitancia. Admitancia si es a la entrada, impedancia si es en la realimentación. Hacia abajo, la salida de alterna pasa por este circuito cuadrador. El circuito cuadrador viene a este lazo de enganche de fase. La salida de ese lazo de enganche de fase viene a un divisor por 4, acá tenemos dos flip-flops, que en función de dónde elijamos la salida, vamos a tener una señal de salida para ir al detector sincrónico a 0, 270, 90 o 180 grados. Por el lado de arriba, nosotros tenemos, este es el conversor corriente-tensión. Necesitamos hacer un puente aquí. Aquí vamos a colocar el capacitor patrón. La salida de la tensión del conversor corriente-tensión pasa por el detector sincrónico, que está aquí. Luego del detector sincrónico tenemos un filtro pasabajos y en este punto tomamos la tensión D continua, que nos va a dar el valor en voltios de la magnitud que utilicemos como patrón al inicio del trabajo práctico. Ahora bien, la placa necesita un ajuste. El ajuste es el ajuste de simetría, que corresponde al detector sincrónico, y el ajuste de fase, que corresponde al lazo de realimentación de la señal desfasada 0 o 90 grados. Nosotros tenemos en el ajuste de fase una etapa PI, que lo que hace es inyectar una corriente a la tensión de entrada del PLL, lo cual nos va a permitir correr
la fase de la señal de salida del PLL en adelanto o en atraso respecto de la señal de entrada que tenemos aquí. Aquí es senoidal, luego de la salida del cuadrador ingresa al PLL, el PLL multiplica por 4, viene al divisor y de acá elegimos las fases que vamos a utilizar para entrar al detector sincrónico que tenemos acá. Ahora, en el ajuste del circuito nosotros vamos a colocar un puente acá para poder sacar las señales a 0 o 90 grados según lo que se esté midiendo. Pero vamos a colocar dos resistores iguales a la entrada y a la salida. Con lo cual, acá lo único que tenemos es un circuito seguidor. Este es un operacional en el cual estamos entrando por su etapa no inversora. Con lo cual, con dos resistores, esto simplemente es un seguidor inversor. Entramos al detector sincrónico con una señal a 0 grados. Y entrando con un detector sincrónico con una señal a 0 grados, esto se transforma en un rectificador de precisión. Vamos a ajustar el ajuste de fase de manera tal de obtener los dos lóbulos prácticamente iguales, en principio. Pero lo que más nos va a interesar en esta etapa es que con el detector sincrónico utilicemos el ajuste de simetría para obtener los dos lóbulos exactamente iguales en altura. Habiendo hecho eso con dos resistores iguales, los dos lóbulos iguales con el ajuste de simetría, vamos a hacer el ajuste de fase. Existen dos formas de hacer el ajuste de fase. Una es a 0 grado, con lo cual tendríamos una senoide rectificada en onda completa. Pero eso nos lleva a un error metodológico. ¿Por qué? Porque el ajuste de fase, ahí nosotros lo tendríamos que hacer logrando que los dos lóbulos estén perfectamente iguales, algo parecido a lo que habíamos hecho con el ajuste de simetría, pero en definitiva midiendo a la salida del filtro pasabajos una tensión continua de valor máximo. Existe otra manera de tener un ajuste de fase que es mucho más precisa y es la siguiente. Ingresamos en la entrada con una onda sinusoidal, dos resistores iguales. Por el lado de abajo detectamos, ajustamos la fase al detector sincrónico, pero en lugar de hacerlo a 0 grados, acá, lo hacemos a 90 grados. Haciéndolo a 90 grados, nosotros acá tenemos una tensión sinusoidal y acá tenemos un control a 90 grados respecto de esta señal. Con lo cual, la salida del detector sincrónico nos va a dar dos hemiciclos positivos y negativos de valor medio nulo. Nosotros ahora, en lugar de buscar una tensión máxima en la salida, lo que vamos a hacer es buscar un mínimo. Y el dispositivo es mucho más sensible a medir un 0 que a medir un valor máximo. ¿Está? Con eso vamos a tener un mejor ajuste de la fase a 90 grados, buscando un mínimo, que buscando una tensión máxima a 0 grados. Habiendo hecho eso, el dispositivo queda preparado para empezar el desarrollo del trabajo práctico.